Hola estudiante de español, profe de español, este es el octavo episodio de Sumar Palabras con Justicia Social. Sumar Palabras, como ya sabes, es además el nombre de la revista online que nos ayuda a poner nuestro granito de arena para mejorar el mundo, o por lo menos para intentarlo, mientras aprendemos o enseñamos el español, claro. Así que te invito a que la conozcas en sumarpalabras.com. Vale, igual te estás preguntando ¿por qué deberías gastar unos minutos de tu tiempo escuchar a una profesora, toda una gran profesora, hablar de el español como lengua de herencia? Igual deberías preguntarte más bien por qué no hacerlo. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a llegar a un trato. Tú escúchate el episodio y al final me dices si te ha merecido la pena escucharlo o no. Pero ya te voy adelantando la respuesta, me vas a decir que sí. Así que comencemos. Hola Marcela, tengo una preguntita para ti, que seguro que te la han hecho un millón de veces, pero es que no me resisto a hacerlo. O a lo mejor no te lo han preguntado nunca, no lo sé. Si tienes que elegir entre Lola y Leo, ¿a quién te quedas? Entre Lola y Leo. Sí. Bueno, para mí, Lola y Leo son mis bebés, son hijos. Por lo tanto, una madre no puede elegir entre dos hijos, no hay uno preferido. Además, primero que Lola y Leo no es mi primer libro, no es mi primera colección. Eh, Nació ya cuando yo, digamos, ya tenía unos años de vivir fuera de Argentina, pero tengo libros en Argentina también. Y cuando se lo propuse al director académico, gerente editorial de Lola de Difusión, tenía en la cabeza algo que integrara un poco mi vivencia como profesora, mi vivencia como estudiante y mi vivencia como inmigrante, de aprender una lengua extranjera. Entonces, y de ser profesora de niños durante mucho tiempo. Entonces, no puedo separarlos porque Lola representa un poco la base de la lengua para mí, el idioma. Eh, Soy latinoamericana, soy argentina, pero reconozco y valoro toda la herencia de la lengua que se incorporó en América Latina, en América, ¿no? Y, y representa un poco todo eso de esa cultura. Y Leo representa para mí un país muy querido que es México, no solo por amigos, sino por toda la cultura y demás. Y el poder comunicar los dos continentes para mí era muy Está bueno, importante. está bueno. Eh, no pudimos hacerlo por Argentina porque era demasiado local. México representaba más personas, pero no los puedo separar. Yo, No los yo puedo para, separar. para quien ande un poco despistado o despistada aquí y no sepa quién eres, para mí eres Marcela Fraser, la de Lole Leo. Quiero decir, has hecho mil cosas más, haces mil cosas más, pero es que es imposible separarte de esas figuras que son, bueno, son libros para orientados a niños que aprenden español, etcétera. Pero bueno, Marcela, por favor, en tus palabras, ¿quién eres? Para quien no te conozca. Para que sepan de lo que no me escucharon, Lola y Leo nació en una escalera en la Politécnica de Madrid. 5 minutos cuando me dieron un premio. Me dieron un premio por mejor práctica pedagógica en aquel momento, en 2015, y fue ahí que me senté en una escalera y le propuse a la editorial que quería hacer algo. Ahí nació, en una escalera. Así que soy la mamá propiamente. Después se armó el equipo, después se invitó personas y todo lo demás. Pero no, es algo así. Bueno, ¿quién soy? Uy, soy muchas cosas. Primero soy mujer, mamá, madre, amante, ¿por qué no? Esposa, eh, compañera y sobre todo soy una persona inquieta. Creo que por ahí viene todo mi movimiento. De hecho, mi sitio se llama Sin Fronteras, mi lugar de Sí. trabajo se llama Sin Fronteras porque necesitaba un lugar donde expresar, porque donde vivo eh, es muy interesante, es muy multilingüe, es muy pluricultural, pero no deja de ser un país de muy pocos kilómetros
es la provincia, representa la provincia más chica de Argentina, Tucumán, o sea, es el Ah, mismo, misma superficie tiene, y rodeada por fronteras muy complicadas, vamos a decirlo de alguna forma, eh, y donde, digamos, no hay mucha expansión del español, o sea, no porque no se estudie español, sino porque no hay posibilidad, o sea, es una población de 9 literalmente. millones, 10 millones de personas, entonces no es. Pensá que Buenos Aires solo, ¿cuánto tiene? Entonces, Es verdad. para mí era como que llegó un momento que quería contarle a otras personas lo que hacía y porque también quería nutrirme. Y esto tiene mucho que ver un profesor de Bilbao, mi amigo Iñaki, porque hablábamos de las De comunidades de Bilbao. aprendizaje, hablábamos de las cibercomunidades, de ese de crear tu entorno de aprendizaje. Y así, Sí. bueno, entonces, esta Marcela, que siempre quiso ser profesora, siempre quiso ser maestra. Empecé a enseñar creo que a los 9 10 años, yo le escribí todas las paredes a mi madre del Bueno, comedor es un con buen cuaderno, sí. la pizarra mejor que tuve. Después ya ponía las muñecas a estudiar, después entré a los grupos de juveniles para trabajar en lo que nosotros en Argentina llamamos los barrios emergentes, Ajá. antiguamente llamados Villa Miseria, ¿ok? Mm. Donde había gente muy pobre y mi objetivo era enseñar a leer y escribir. Ese era mi mote. Yo pensaba en eso. Entré al profesorado con esa intención y bueno, después primero fui profesora en la escuela primaria, después seguí siendo formándome para ser jefa de estudios y demás, hasta que llegó el momento de la inmigración, que decidimos cambiar de país. Y entonces, al llegar a Israel, buscaba dónde poder ejercer y me faltaba el hebreo, por un lado, y estaba estudiando Que no es poca hebreo cosa. es una lengua muy, muy interesante, pero muy difícil, o al menos para mí. Y entonces, bueno, en ese momento justamente que estaba haciendo toda la habilitación del título y demás, se funda el Instituto Cervantes, el Ah, 1998. Y ahí fue que me incorporé al staff del Instituto Cervantes como profesora fundadora, vamos a decir de alguna forma, y empecé, digamos, a sentirme muy bien porque era como poder transmitir mi cultura y mi lengua a los israelíes. Y después de ser, empezamos, habilité mi título, o sea, soy profesora de educación primaria, lengua y literatura, después pasé a ser experta en L, y ahí empezó la carrera, tecnología educativa, máster en didáctica de la historia, y ahí seguía un poco toda la carrera. una curiosidad. Veo, Marcela, disculpa, tu trayectoria, que no es poca, Soy pero que vieja, Oscar, mira la que tengo vas ahí. a ser vieja. ¿Qué vas a ser vieja? Pero me gustaría saber qué te lleva a ser profesora de L. ¿Es algo que surge de forma natural o hay Hacer algo que te lleva? profesora en Israel, No, de L, de de él, español como lengua extranjera. Sí. como lengua extranjera, me motivaba que la gente pudiera, me Ah, emocionaba que la gente quisiera comprender las canciones, por ejemplo, de Mercedes Sosa. ah, O sea, me tocó verla en vivo Oh, 2 o 3 veces en Israel y ver todo un teatro lleno de gente que que no no hablaba entendía. español y quería comprender gracias a la vida. ¿Ok? Y yo dije, guay, acá hay y después vinieron el canal de telenovelas, que las telenovelas se hicieron famosas en Israel, y bueno, y eso abrió un mundo diferente. Y después vinieron las telenovelas para chicos. Y cuando llegaron las telenovelas para chicos, en aquel momento la primera que tuvimos fue Chiquititas, Ajá. eh, y, eh, y ver a los chicos que cantaban las canciones de Chiquititas e imitaban los diálogos. Ah, Yo sin dije, saber lo que decían. No, pero las Ah, buscaban las palabras, qué preguntaban, bueno. autodidactas, muchísimos chicos Sí. autodidactas tuve, que llegaban a las clases sin haber estudiado con nadie, aprendían por la telenovela. Bueno, Y, tienes, y disculpa. realmente para mí eso fue motivador, o sea, ok, ellos quieren aprender, a mí me gusta enseñar, me gusta mi lengua, me Pues gusta dale. mi literatura,
combinación perfecta. Y aparte, bueno, creo que soy buena comunicadora. Oye, para estudiantes que nos estén escuchando, ya que la has mencionado, que escuchen Gracias a la vida de Mercedes Sosa, porque es una de esas canciones obligatorias de escuchar y aprender y leer y entender con todo el contexto. Vale, bueno, esta es Marcela, que no es poco, y muchas más cosas que podrías contar. Pero hay una cosa en la que estás especializada. No sé desde cuándo, no tengo este dato, pero estás especializada o una de tus cosas que te gustan es este español como lengua de herencia. Ujú. Y a mí me Sí. gustaría saber cuándo, precisamente, y cómo nace esa especialización. Caramba, no sé hablar. Ujú. ¿Por qué te Eh, especializas? Mira, Oscar, el tema fue, o sea, yo ya venía como casi 10 años trabajando como profesora de español Ujú, como lengua extranjera para adultos, para adolescentes, en algunos casos. Acá tienen la posibilidad también de dar un examen al final del secundario ujú, de una lengua extranjera extra. El inglés es obligatorio, pero tienen posibilidad de otra lengua más. Hay elección entre el francés, el español, y el ruso también, por ejemplo, pero el español tiene buen nombre. Entonces, primero porque es musical, quizás porque ah, les gusta la cultura. Bueno, por supuesto, las canciones, como he dicho, en aquel momento vino Julio Iglesias Hijo y Enrique Iglesias y, bueno, y toda la camada y el Mano Chao con Me Gustas Tú, ya te hablo hace ya muchos años. ayer, eh, fue ayer. Fue ayer. Y teníamos los niños. Era responsable de los grupos para enseñar español como lengua extranjera de niños en el Instituto Cervantes. Ujú, Había otras compañeras más, pero yo tenía los grupos y nos preocupaba porque empezábamos a recibir los hijos, primero de los jefes de estudio, ah, que se trasladaban. Por ejemplo, tuvimos una jefa de estudio que vino con su niño y quería que el niño aprendiera o continuara con el español. claro. Y ese niño no era extranjero, lengua extranjera. Eso por un lado. Recibíamos los hijos de latinoamericanos que querían que sus hijos continuaran con el español. Y eso no era lengua extranjera, porque ellos venían con un bagaje lingüístico más o menos rico, depende del input que le habían dado sus Sí, padres o el tipo de familia que tenían, ¿no? Pero venían con un vocabulario ya diferente al del que claro. no era importante, no era difícil preguntarles cómo te llamas. Y te contestaban ahí de movida. O quién eres tú. Y te lo contestaban, quién eres vos, quién sos vos, cuando recibíamos argentinos. Eh, pero el tema fue primero eso, recibir niños que nos dábamos cuenta que no eran de extranjero. Y no existía el concepto de lengua de Mm, herencia, menos en el Instituto Cervantes, y me disculpen todos los jefes habidos y por haber en este momento, pero en aquellos años no se usaba el concepto de lengua de herencia, por lo menos en el contexto europeo. sí. Y por otro lado, como madre, porque cuando mi primer hijo llegó a Israel con 10 años, 11 años, y ya estaba alfabetizado en español, leía y escribía sin problemas en español, con Ujú, dificultades propias de un nativo, de cualquier chico que aprende la lengua en su país. Pero mi segundo hijo vino de bebé, o sea que el español lo aprendió en el contexto del hogar, a través del input, del habla del padre, de la madre, de un poquito con los abuelos, porque en aquel momento hablar por teléfono era carísimo, yo te hablo hace 28 años atrás, ¿ok? mm, Era muy caro y no había lo que tenemos en este momento. Y, eh, y entonces como madre estaba preocupada de que ellos conservaran la lengua, porque era importante para mí, porque era importante para sus abuelos, porque no hablaban hebreo y no hablaban inglés. claro, claro. Y además de eso, que para mí, te quiero no es lo mismo que ani ohevet otja, que es en hebreo más o menos. Es verdad. Entonces, Sí. no era lo mismo. Sí, Entonces sí, ahí sí. empecé a trabajar con los materiales desde otro concepto. Y, eh, y bueno, y tuve la suerte de empezar a decir, no, lengua materna, no, acá hay otro nombre, empezar a investigar.
Y por supuesto la referencia para todos los profesores de lengua, en la parte de lingüística, es Estados Unidos, el inglés. No empezamos a averiguar qué pasaba con los mexicanos cuando iban a Estados Unidos Mm. y ahí viene el concepto bueno, empezar a investigar qué era esto de lengua de herencia, empezar a leer autores, desde los míticos, como Guadalupe Valdés, que es una de las primeras, o creo que pionera en el tema, eh, y a partir de esa investigación es empezar a darle nombre. Pero otra vez te repito, no teníamos eco, o al menos yo, que estaba muy metida en el tema, no tenía el eco. Pero yo seguía insistiendo. Me peleé con las maestras de mis hijos, sí, porque no va a hablar hebreo, va a hablar hebreo, tranquilo, va a hablar hebreo. Que no va a hablar. Eh, no va a hablar hebreo, me decían, no, 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 porque no se va a adaptar a la vida, no. No. Ok, Oscar, para que te quedes tranquilo, mis hijos, el que no iba a hablar hebreo habla 5 lenguas. En hebreo tiene un 90 y pico de puntaje, o sea que ningún problema. Pero por supuesto que hubo mucho input, mucho trabajo Claro, detrás, claro, mucho apoyo en las dos lenguas. Ese es un claro. tema que es importante destacar. Cuando queremos pensar en lengua de herencia, y para que comprendan, lengua de herencia es como si hablas de la lengua materna, para hacerlo fácil, vamos a decir. La lengua materna y la lengua de herencia, las dos se adquieren, no se aprenden. El chico no es consciente, no va a una escuela, no se sienta en la mesa y saca el Cierto. cuaderno. No, papá le habla, le ofrece la leche, le hace apagar la televisión, anda a bañarte, todo lo que los padres hacemos. ¿Ok? Le damos besos, lo llevamos al cine, lo que vos quieras. En un input, con un input natural, o sea, la familia, y me gusta hablar de personas, no me gusta hablar de mamá ni de papá, porque es la primera lengua que tiene el contacto el chico, la primera lengua con que se comunica esa Sí. criatura. Se la transmite al papá, la mamá, la abuela, la tía, la que lo esté criando, porque las situaciones hoy por hoy son imposibles de tantas posibilidades como familias hay. Entonces, ese input natural, esa lengua adquirida en el contexto del hogar, cuando el niño aprende, perdón, voy a repetir para que la Adquiere, gente tenga adquiere. claro, adquiere esa lengua en ese contexto del hogar y sale a la calle, si está en un contexto de inversión en español, como por ejemplo mi hijo mayor en Argentina, es Ujú. su lengua materna. Es su lengua uno, su lengua materna, como se llamaba antes, Sí. lengua uno, la primera lengua de contacto. Pero cuando esa lengua que se aprendió en el contexto del hogar, el chico va a jugar al fútbol, va al médico, va al supermercado, con su mamá, con su papá, con la abuela, con el hermano, y afuera de las paredes de su casa escucha otra lengua, se da cuenta que en la plaza hablan alemán, no sabe que es alemán, pero que hablan otra cosa diferente y que no lo va a entender muchas veces. Eso es una lengua de herencia. O sea, es una lengua que se adquiere en el hogar, en un contexto donde hay una lengua vehicular mayoritaria que va a influir en la educación de esa criatura, que va a influir en esa identidad binacional, transcultural, que recibe el hijo o nieto de una familia migrante en otro país de residencia. Alemania, Francia, Italia, lo que... Es más, estamos estudiando ahora, estamos viendo ahora qué pasa con los hijos de latinoamericanos que salen de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, de Argentina y van a vivir a España Ah. porque comprenden, ¿vale? Vamos a decir que es la misma lengua, castellano, Ujú. español, pero no es el mismo idioma. Cierto, es verdad. Sí, sí, sí. No es el mismo idioma. Yo, para quien no lo sabe, yo estoy viviendo en Portugal ahora mismo. Oiga, Y aquí sí, y aquí hay una cosa muy interesante también con lo mismo. Aquí a Portugal viene mucho brasileño,
teóricamente en ambos países hablan portugués. También viene mucha gente de Mozambique, de Angola, antiguas colonias de Portugal. Todo el mundo habla portugués, pero hay cierto portugués que yo entiendo y cierto portugués que no entiendo, que me es difícil, y es realmente interesante toda esa mezcla por muchas razones. Déjame contar a quien nos escucha, a quien nos ve, un pequeño secreto de alcoba. No debería decirlo, pero Sí. antes me ha dicho más, no me dejes hablar demasiado. Uy, sí. Pero ahora digo yo, ¿y cómo voy a tener yo el coraje de parar a esta mujer con este discurso que tiene tan bonito de escuchar? No, habla de lo que te dé la gana y si la gente se cansa, pues que se canse. Ya. Pero Eh, contrólame que no me gusta, no me gusta, nada, pero nada, no, no. Bueno, para quien le tiene que gustar es a quien nos escucha. es que, Sí, ¿sabes? Como te invitan a una ponencia, te dicen, bueno, pero tenés una comunicación en un congreso, 20 minutos para contar todo el desarrollo de lengua de herencia. nada. Vos venís 25 años investigando, en 20 minutos tenés que... Esto, Marcelo, es un podcast. Ahora los podcasts no los escuchas y dices, me voy a sentar y lo voy a escuchar. No, no. Esto te vas al baño, te duchas y lo escuchas, luego te vas a cocinar y lo escuchas, luego te vas a limpiar y lo escuchas. Hasta que tienen tiempo para escucharlo, no, no es ningún problema. Caminas como yo Eso camino y es, sí. escucho. Te vas al gimnasio, como yo, infelizmente. Bueno, mira, por cierto, hablando de lengua de herencia, hace 2 episodios en este mismo podcast tuve el placer enorme de entrevistar a una chica de 16 años, 17 ya, creo que ya es 17, no, está a punto de 17. Ella es hija de españoles, nació en España, de hecho, pero ha vivido casi toda su vida en el exterior, en Estados Unidos y en Canadá, sobre todo. Y tiene su profesora de español pero claro, como lengua de herencia, porque evidentemente es diferente. Tú la escuchas hablar y jamás dirías que necesito una profesora de español. Dirías eso porque tiene una excelente profesora de español también, claro. Pero, pero es necesario y está ahí. Y desde luego no es lo mismo que enseñar español como lengua extranjera a un inglés o a un chino, lo que sea. No. Ok, vale. Eres argentina, vives en Israel, pero evidentemente conoces el entorno en el que vives, en Europa, sobre todo con las cercanías. ¿Cómo dirías que es el español de los niños, de los adolescentes en Europa? Ujú. A ver si en general el español, cómo está la posición del español en Europa. Eh, hay, hay, hay distintos tonos en el mapa, hay Ok. distintos tonos de blancos y negros, grises en el mapa lingüístico del español en Europa. Hace poco salió un interesante, hay varios artículos, varios informes, el de demolingüística, por ejemplo, que está haciendo el Cervantes de diferentes países, Ujú. o el volumen especial de la revista Archiletras, por ejemplo, dedicado al español como lengua en Europa. Pero a mí me parece interesante dos puntos, por ejemplo, para marcar. Si hablamos del español a nivel de secundario, por ejemplo, Ok. de los chicos de la franja etaria de los 13 a los 17, vamos a decir que en muchas escuelas, no todas, pero en muchas escuelas, y sobre todo algunos países en especial, donde se favorece la enseñanza de lenguas extranjeras, o sea, buscan una política multilingüe o bilingüe, no multilingüe porque tienen su propia lengua, tienen el inglés siempre y tienen otra lengua más. ¿Ok? Donde los chicos pueden elegir, optar, digamos, por estudiar esa otra lengua extranjera, como es el caso, por ejemplo, de Francia, ¿ok? O Alemania. Eh, Alemania trabajo más, estoy más al tanto de lo que está pasando, o en Inglaterra, por ejemplo, que se sabe que el español, por los informes, goza de bastante buena salud, Sí. en el sentido de que los chicos eligen estudiar. Entonces, en ese renglón, digamos que tenemos menos dificultad de ofrecer español en las aulas como oferta académica, tanto en las escuelas como, digamos, en general en la sociedad, es bien recibido el tema. El problema ahí lo tenemos con los de lengua de herencia, Mm. porque primero, al margen de que no hay materiales específicos para lengua de herencia,
en una franja de por sí especial como pueden ser los adolescentes. Y no quiero decir complicada porque para mí es una de las mejores etapas de la vida y como profesora una de las etapas más interesantes y como creadora de materiales no te digo nada, son todo un desafío, te mueven la adrenalina ellos a vos. Entonces, el tema es que llegan a clase porque hay clase de español, se suman, pero se aburren, Claro, porque el material va para enseñanza de extranjeros. claro. Entonces, no hay materiales por un lado y la profesora tiene de repente un grupo de 30, 40 chicos, no sé, depende de los lugares, ¿ok? Con buena suerte 20 y algo, ¿ok? Donde tienen una parte que son de lengua de herencia y una parte que son de lengua extranjera. Entonces, ¿cómo haces para llegar a un programa, cumplir con las expectativas de la institución, que esos chicos puedan hacer un examen de fin de año y recibir una calificación en el boletín? ¿Ok? Cuando tenés chicos que les hablan, incluso mejor que la profesora muchas veces, porque si son Claro. profesoras no nativas, se encuentran con adolescentes muy ávidos, muy rápidos, y ah, entonces esos chicos o abandonan o fracasan en los exámenes. Mm. Entonces hay que, cosa que en Estados Unidos no se ve tanto, porque en Estados Unidos existe la escuela dual y existen las clases para lengua de herencia. Y en Europa Ah, no lo tenemos tan así. caramba. ¿Ok? Hay algunos lugares, no voy a decir que todos, pero los lugares que, por ejemplo, la escuela tiene cierta cantidad de chicos y deciden hacer un grupo para lengua de herencia. Eh, Esos chicos, digamos que sería un nivel más. Tampoco hay un marco, porque el marco de regulación europeo, el marco de lenguas europeo, contempla descriptores que son para lengua extranjera. Entonces, por ejemplo, tenés uno de lengua de herencia que va a hablar como yo, pero no va a leer o no va a escribir Es verdad. o va a tener un registro, como es muy común escuchar, que son una categorías competencias incompletas. Perdón, no son incompletas, tienen que desarrollarse. Si yo no la favorezco la competencia, no la puedo desarrollar. O sea, si yo pretendo que un chico de repente venga y hable cuando yo no le ayudo con las herramientas, no le doy las herramientas para que se pueda expresar, y luego qué hace es completar frases o contestar preguntas cerradas o abiertas, pero preguntas. Entonces, ¿cómo voy a querer que desarrolle cierta? Entonces, el desarrollo de las competencias es desiguales y esa desigualdad y esa heterogeneidad la tenemos en las clases de español de adolescentes dentro del sistema escolar. En el caso, por ejemplo, de los chicos españoles, me refiero con pasaporte español, con nacionalidad española, tienen la posibilidad, la mayor parte de los países europeos, de pertenecer, no en todos los lugares, no en todas las ciudades, pero existe la posibilidad de ingresar a las escuelas ALCE, que son las escuelas que pertenecen al gobierno español. Ah. Esas escuelas te enseñan cultura y lengua, que también tienen sus detalles, que no voy a entrar porque no soy profesora de ALCE, aunque doy formación para las profesores de ALCE. Entonces conozco un poco la realidad de adentro. Pero el resto no. Los hijos de latinoamericanos tienen o ir a clases privadas, o abandonan, o si tienen O se padres, buscan la vida. se buscan la vida. Y con los niños, todavía, a pesar de que la Unión Europea, de que todos los organismos oficiales europeos hablan del multilingüismo, de la Ujú. tolerancia, del respeto, de la integridad, de la diversidad, no favorecen dentro de las escuelas el español o las lenguas extranjeras. Español porque es lo que yo quiero, pero Sí, vamos a sí, sí, decir sí. que los niños de pequeños aprendan lenguas extranjeras. Todavía está ese que lo frenan un poco. Lo frenan, no hay presupuesto, no hay interés, los padres prefieren que aprendan mejor la lengua del lugar, eh, muchas cuestiones en juego, por lo cual eh, los chicos que no están en el secundario, en primario, salvo que en escuelas bilingües, escuelas de la Europeschule, mm, o escuelas internacionales, como se llama, ¿no? Tienen posibilidad de estudiar otra lengua. Pero si no, los chicos, entonces los padres recurren a instituciones privadas si quieren que aprenda otra lengua, o academias, o profesoras particulares, o cuestiones así. Entonces, eso es un punto importante, Oscar, porque si
si realmente buscamos una Europa multilingüe, un continente que podamos realmente hablar de ese transculturalismo, ¿ok? Las lenguas son fundamentales. Absolutamente. Y no importa qué lengua. Pero tú sabes que la Unión Europea es especialista en crear unos paisajes maravillosos, utópicos, pero luego no hacerles ni caso, o no dar las herramientas para desenvolverlos, Es difícil, es para difícil, desarrollarlos. es difícil. Sí, sí. Ok. El nuevo informe está disponible ya, salió ahora en mayo. El nuevo informe del multilingüismo en Europa ya Sí, salió en mayo. le eché un Vale vistazo. la pena que se lea y que se Ok, comente. ¿tú llevas en esto un par de días ya? En la enseñanza de español. Vamos a decir un par de días. Vale. Día arriba, día abajo. Eh, ¿Has visto cambios en este asunto de la lengua de herencia? ¿Has visto un progreso o un retraso o algo, un movimiento? Porque estamos hablando ahora precisamente de eso, de que la Unión Europea dice, afirma que multidiomas, en fin, multicultural, etcétera, pero luego a la hora de verdad, la realidad, lo que se toca no es tan fácil. No sé si antes era mejor, era peor. Ujú. Eh, Primero, Oscar, yo quiero aclarar ante, digamos, que estén escuchando primero, que cuando expreso opinión de este tipo, ¿no? Cuando digamos, te comento, le comento a la audiencia lo que estamos pensando, lo que vemos, muchas veces nace de la propia formación, de los propios talleres de formación que damos. Es decir, Mm, cuando damos un taller de formación, la avidez de los profesores para venir y formarse, la ansiedad de ver los materiales, la cantidad de profesores que están trabajando en forma individual porque ese padre quiere que su hijo aprenda lenguas, ¿ok? En español o... Entonces, no es algo que es digamos que me siento y digo, a raja tabla es así. Es la vivencia que tenemos cuando estamos trabajando en el claro. campo, como decimos, experimentando con las necesidades. Y sí veo diferencias y veo cambios y estoy muy contenta con esos Oh, cambios. Eh, lo primero, como te dije, yo cuando empecé ya por el año 96, 97, el Cervantes se abrió en el 98, para decirte más exacto, después de esa época fue. Eh, digamos que cuando empezamos a hablar de lengua de herencia, donde todavía no se utilizaba, ahora que sí, el instituto sí tiene cursos para esto, sí, de hecho, eh, mm, por ejemplo, ya dimos varios cursos para el Instituto Cervantes en Manchester, ahora se abre uno en Berlín, ya es la segunda edición, ya hubo otros. La semana que viene hacemos una serie de jornadas en Italia, es decir, hay un movimiento desde las instituciones oficiales para apoyar a los profesores que tienen clases de español de niños y adolescentes y que en ujú, esas clases pueden o tienen, ya se sabe, o pueden tener niños, o sea, público de lengua de herencia, hablantes de lengua heredada. Entonces, desde las instituciones hay una toma de conciencia, hay una búsqueda de materiales, hay un interés por la creación de recursos para los profesores, para los estudiantes. De hecho, el último tenemos ya, osos, creo que fue desde antes de la pandemia incluso, 2019, 2000, sí, 2019 creo eso que es antes, sí. fue, empezó 2018, ya empezamos a tener congresos donde una sección del congreso era dedicada a hablantes de lengua de herencia o los avances sobre el tema de lengua de herencia. Después ya directamente jornadas y congresos dedicados a lengua de herencia, como el que tuvimos en Lovaina en mayo Hace último, poco, sí. ¿ok? O en Acele mismo, que es el, digamos, el donde nos reunimos todos los profesores, o todos el grupo, la asociación de profesores digamos que para mí es el núcleo más grande, es el evento anual donde
venimos de todo el mundo para formarnos y también transmitir nuestras experiencias, se habla de lengua de herencia. Se habla, se publican materiales, se publican investigaciones. La diferencia importante es para mí que durante muchos años las investigaciones y los estudios se centraron en el estudiante que llegaba a la universidad, Oscar. O sea, cuando el Ah, estudiante llegaba a la universidad y en la universidad había español, o tenía, o sea, el español estaba presente de alguna forma por una carrera, por una materia, por una situación, de un examen, de un idioma complementar, lo que quieras. Ahí, digamos que había una investigación. Ah, son hablantes de lengua de herencia, el español lo tienen de otra forma, y había todo un trabajo académico detrás y muy importante que abrió las primeras puertas a la terminología, al estudio en sí, ¿no? De lo empírico, de lo teórico, de comparar con Estados Unidos y todo. Pero menos hay sobre niños y adolescentes. Y en eso sí creo que tengo parte de un punto importante de colonizadora de buscar, porque yo quería que empezara de la semilla, no que cuando te claro, tuvieras un claro. árbol. Yo quería que el español lo tuvieran de chiquitos. Y entonces cuando llegaban a la universidad no iban a tener los problemas. Yo siempre digo eso. O sea, yo no quiero, yo quiero que mi adolescente, mi hijo, hable cuando adolescente. Ah, no habla. Ok. Y cuando era más chico, ¿le hablabas o lo ponías frente a la televisión? O cuando viajas en el auto, ¿le hablas? ¿O vas escuchando música tan fuerte o vas peleándote con el semáforo? Es cierto, No es sé si te cierto. contesté, porque creo que te dije todo junto, pero sí, hay Sí, sí, avances claro. y creemos y esperamos que los grupos que estamos trabajando en esto, en diferentes lugares, diferentes contextos, diferentes ámbitos, primarios, secundarios, las clases bilingües. De hecho, Oscar, algo interesante de lo de Berlín, por ejemplo, que es muy, muy nuevo en este aspecto, eh, el año pasado hicimos una jornada donde vinieron más de 200 personas, muchos de ellos familias, o sea que multiplica por la cantidad de personas que pueden traer detrás, donde se reunieron asociaciones de padres, instituciones oficiales, organismos, embajada, ¿ok? Y el propio Ministerio de Educación alemán, porque Alemania con su sentido federal tiene clases de lengua uno, lengua primera le dicen ellos, antes llamada lengua de origen, toda una historia, pero bueno, tienen clases para otras lenguas, Ah, turco, serbio, claro. vietnamita, está muy bien. Los chicos pueden estudiar su lengua fuera en general del horario escolar, after school, pero reconocido por el gobierno. Eso quiere decir que pago por el gobierno. Sí, sí. ¿Vale? El español la está luchando. Estamos ahí. Pero en esta reunión, por ejemplo, que te digo, la idea es, el objetivo de la reunión era darle a conocer a la población que sus hijos, sus nietos, sus hablantes de lengua de herencia en español pueden solicitarle a la escuela y por ende al gobierno alemán, en este caso de Berlín, para que integre el español dentro de esas clases y a su vez ayudar a los profesores para que se formen para poder impartir clases en esos grupos. ¿No? Esos movimientos no estaban antes y sí están Claro. existiendo ahora. Y eso te iba a decir, estaba pensando, por lo que estás diciendo, que muchas veces esa lengua de herencia o esa lengua del niño, del nieto, de quien sea, no se desarrolla precisamente, incluso por desconocimiento, que no tienen las herramientas o los lugares adecuados para hacerse. A veces yo he tenido estudiantes así. No, no han estudiado el idioma porque sus padres no han querido, porque decían, no, tú aprendes el idioma de aquí, de Estados Unidos, de Alemania, donde sea, que es el importante, que es el que te vale para encontrar trabajo, etcétera, y ahí olvidaban su español o el idioma que fuese. Hay muchas razones por las que no aprenden.
Y que ahora, como tú contabas, va mejorando eso. Se van dando cuenta bueno, todo idioma es importante, de hecho. Pero yo te quería preguntar eso exactamente, porque estamos hablando de la lengua de la herencia como algo reseñable, como algo que vale la pena, estar dando toda esa serie de datos. Pero yo estoy seguro que mucha gente se estará preguntando, ¿para qué narices es importante mantener y el español, en este caso, como lengua heredera, más aún yo que sé, en Israel, en Alemania, bueno, en fin, ¿por qué, Marcel? ¿Por qué, por qué van a querer? ¿Por qué es Porque, importante? y te voy a contestar como dicen acá en hebreo, caja, porque sí. No, A mí como no, razón me vale, pero... a vos te vale como razón, no. Vamos a, eh, o sea, lo que dijiste es cierto que durante muchos años y por diferentes cuestiones políticas, las decisiones gubernamentales pasaban por un país, una nación, un pueblo, una lengua. Era la forma de unificar, fue Sí, una cuestión lógica después de diferentes situaciones. En Israel, que es lo que conozco bien, bien de adentro en ese aspecto, después de la fundación del Estado en el año 48, digamos, era una cuestión, venían inmigrantes de todo el mundo y había que buscar una lengua que unificara, que todos se pudieran comprender, y la lengua de unificación fue el hebreo. Y así pasó con Francia y pasó con Alemania, no con las mismas circunstancias políticas y sociales, pero sí de forma de unificar el país, de que haya una lengua y esa cultura del nacionalismo, ¿no es cierto? Con los años esto cambió. Cambió primero, pero por una cuestión, o sea, más allá de economías y demás, una cuestión real que tenemos hoy por hoy. No, yo no voy a hablar hace 40 años atrás, voy a hablar ahora, que quizá lo que los interesa a los padres ahora. Eh, el mundo está abierto ahora, no existen más a nivel, o no existen, o es muy difícil frenar el acceso a la información de nuestros hijos. sí, Más allá de que los padres pongan límites en las computadoras, que yo no voy a entrar en esas cuestiones porque no es el tema de nuestra reunión hoy, pero la globalización, las propias plataformas de ocio, desde Disney hasta la que claro. quieras, tienes lenguas de todo el mundo. Entonces, tienes acceso a los periódicos de la lengua que quieras, la música, lo que quieras. Cualquier representante de la cultura y la cultura participativa la puedes encontrar por lo menos en las lenguas más importantes a nivel vehicular. Sí, Vamos así, por cantidad de hablantes o por fuerza económica, como puede ser el inglés, vamos a decir, ¿no es cierto? Que tiene una fuerza científica y económica que predomina en muchos aspectos. cierto. ¿Vale? Entonces, negar eso es para mí imposible y además es cortarles como las manos y las piernas a los chicos. Porque, y lo digo como madre esto, mis hijos tienen mejor trabajo, creo, y estoy segura por ello, porque me lo cuentan, porque hablan más de una lengua. Y Vale, porque las sí. empresas valoran que se puedan trasladar y comunicar y te a un cliente y servir a otro cliente. No son buenas las empresas, les conviene un empleado que hable varios idiomas, atiende diferentes clientes. Vamos a decir la verdad, no es que son buenitos y dan No, besitos, no. no, hacen economía de trabajo, vale. Eso por un lado. Entonces, pero eso es una posibilidad para el futuro. El chico no lo ve, pero el padre sí tiene que verlo. Sí, El padre tiene que verlo eso, por un lado. Y segundo, eso a nivel de futuro. A nivel académico, puede estudiar en diferentes universidades, a nivel laboral puede conseguir diferentes trabajos. A nivel de persona, está demostrado, se habla, se estudia el tema y se ve que en la medida que el padre migrante puede transmitir su propio relato, su propia historia, es decir, ha incluido su propia lengua, ¿ok? Y que si la poesía o la canción o la nana que le cantaba a su abuela, su tía, su primo, y esa ensalada de fruta
que no se llamaba Macedonia, sino se llamaba ensalada de frutas. Es diferente. Que un sándwich no es lo mismo que una bocata, para que me entiendas. Eso el padre, la persona, lo transmite con seguridad. O sea, lo que uno quiere, lo que uno mama, perdón, lo que pasa por, lo recuerda y pasa por el corazón, se transmite diferente. Ya Francisco Mora habla de la emoción, vale, emoción, emocionamos. No es lo mismo para mí cantarle a mi hijo más canciones del rock argentino, Fito Páez, Charly García, que cantar una canción en hebreo. No Claro, es lo mismo. claro. Entonces, esa cuestión de transmitir con la lengua el afecto, uno está transmitiendo identidad. Y la identidad, el rompecabezas que forma nuestra identidad es un rompecabezas mutante. Vamos cambiando. Estoy seguro, Oscar, que no eres el mismo cuando vivías en Bilbao que el que vives ahora en Portugal. Yo no soy la misma persona que cuando me fui de Argentina, para bien y para mal. No Claro, soy claro. Sí, la sí, sí, persona. sí. Y no soy la misma persona desde que decidí que no quería todo el día dar clase, todos los días dar clase dentro de un aula, sino que quería abrir sin fronteras. No soy la misma persona. Entonces, esa Sí. identidad mutante te la da que vos conozcas las otras lenguas, que conozcas la lengua de tu familia. Y entonces lo que le puedo decir a los padres sí es importante porque en el momento que ellos pueden transmitir su propia identidad y su propia seguridad y su propia raíces, los chicos se nutren de eso, se nutren y aprenden, se dan cuenta de que no es todo bueno lo que trajeron los padres, ni es todo malo lo del otro país. Lo que juntamos entre los dos países es lo que realmente, dos, tres países que vayamos viviendo, es lo que nos da a nosotros el poder decidir qué tipo de persona quiero ser, qué me gusta de uno y qué me gusta del otro. ¿Ok? Y no sé, en el momento que puedo comprender por qué Bilbao es como es y por qué a Iñaki le gusta o no le gusta, mi amigo de Bilbao, algunas cosas y otras no, ¿ok? Eh, por qué a mi madre le gustaba, no tiraba al agua caliente de los tallarines, Ah, ¿ok? Claro, porque en ah, el sur de vale. Italia, Claro, en claro. la época de la guerra y toda la historia. Entonces, eso hace que yo hoy por hoy, cuando voy a Italia y siento el olor al parmesano, todavía me caen las lágrimas. Sí, es importante para transmitir la identidad, para transmitir, no para transmitir, para formar una identidad más íntegra entre lo heredado y lo adquirido, entre lo recibido y lo que te regala ese nuevo país donde vas a vivir. Y en el momento que puedas ver que lo que te da ese país donde vas a vivir no es todo tan malo, por más que el hebreo sea difícil. ¿Ok? Y que aprendiste muchas cosas gracias a eso. Entonces, bueno, lo que no me gusta, lo descarto. Lo que me gusta, me lo llevo. Exactamente. Hay que dedicarse a escucharte. Vale. Perdón. No, 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 perdón. Em, no escuchan muchos profes de español. Ojalá que de otros idiomas también. Pero, ¿qué podrías recomendar a docentes que imparten clases de español para, para niños, adolescentes, en este contexto europeo, sobre todo, que es lo que más me conoces, al fin y al cabo? Bueno, ¿qué puedes recomendar? Eh, Si primero tienes que, algo para recomendar, vamos. no No sé te si voy a tengo obligar. autoridad para recomendar, puedo sugerir alguna idea de lo que a mí me gusta. Primero, es fundamental, Oscar, yo sé que muchas veces elegimos esta profesión o tomamos el camino de esta profesión porque es el camino que nos salió, porque a veces viviendo en el extranjero y cuando un título no te lo reconocen, es muy difícil a veces hacer la homologación de los títulos Ujú. y hay profesiones que si no tienes la lengua del país no puedes trabajar o no conoces las leyes, no puedes trabajar. Entonces, el camino de enseñar una lengua, en este caso el español, es un buen camino. Es una profesión digna, es una profesión que da muchas satisfacciones, ¿ok? Sí. Porque si te la sabes ganar también, los alumnos te quieren
Y no dejas de trabajar con seres humanos y es lindo y yo la pasé muy, muy bien. La paso muy bien. Me gusta trabajar con mis estudiantes. Pero lo primero que quisiera decir, que si no están cómodas y no les gusta, que busquen otra cosa. Porque trabajás con seres humanos, trabajás con personas. Y si trabajás con niños, doble. Porque sos responsable, porque vas a ser referente. Porque si recibís adultos, puede tomar más o menos lo que decís, importarle más o menos. Aunque Sí. tuve profesoras que me quisieron frustrar, pero no lo lograron. No importa. Pero sí, me sacaron del coro, Oscar. No canto porque me sacaron del No. coro. Y a mí me gustaba cantar. Canto bajo el agua, en el agua, ahora canto en el auto, pero no importa. Vale. Entonces, primero, si trabajamos con niños, somos referentes, referentes culturales, mediadores culturales, somos transmisores no de la gramática, del subjuntivo, de la lengua, de esa herramienta para comunicarse. Sí. Entonces, eh, si no te gusta, si no estás bien, si no, eso, trata de buscar otra profesión. Y si no puedes buscar otra profesión, porque es lo que tienes para hacer, ¿vale? Mirar el lado bueno. ¿Y qué significa mirar el lado bueno? Hacerme de un grupo de colegas que me apoyen o que me muestren algunas cosas, intercambiar opinión, entrar en algunos grupos donde se puede preguntar y preguntar con tranquilidad. Y si alguno dice, ¿y por qué no estudiaste? Y no me salió. Y bueno, pero podés estudiar, ¿ok? Em, de formarte, de formarte, de abrir el libro de gramática y consultar lo que tenés que dar. Que además Porque, es divertido. mira, hay muchos libros de Puede gramática ser. hoy por las editoriales que están muy piolas hechos. La verdad, Oh, ojalá los hubiera oh, tenido cuando yo empecé a oh. estudiar, pero empecé a trabajar yo, pobre libro, el español 2000 que pobre libro, bueno, no importa. Pero el tema es que tratar de buscar el lado bueno de la Sí. situación. Tratar de decir, bueno, esto es lo que estoy haciendo y hacerlo con ganas. Entonces, lo primero para mí es mirar el lado positivo y creer en el bilingüismo, creer en esa posibilidad que da aprender otra lengua, no importa cuál sea. Y por otro lado, el formarme. Si yo me formo y aprendo con colegas de los libros, de vídeos, tutoriales, diferentes, cada uno con su estilo de aprendizaje, me van a facilitar el camino a mí dentro del aula. Es verdad. Si voy sin nada, lo más factible que me va a costar, Vas a sufrir, claro. me va a costar. Es lo único y si van a trabajar con chicos, eh, como yo diría como Ángela Mastretta, con ojos grandes. O sea, ver más allá, o sea, mirar detrás de los ojos del niño, mirar detrás de las manitos del niño. Y del adolescente, para mí, que es, como dije al principio, son las etapas más lindas, es como una mezcla el adolescente. O sea, creo que está en alguno de mis libros lo habré puesto eso, pero es, o sea, es la mezcla, es lo que es, no es el adulto, pero tiene parte de la cognición ya del adulto, Sí, del razonamiento del adulto, y tiene todavía la ingenuidad y la curiosidad en algunas cosas de los sí, niños. es verdad. Ahí hay que jugar con eso, hay que jugar con eso. Eh, para mí el regalo más grande fue cuando me decían, yo voy a tu clase porque vos sos divertida. Da. Voy a su clase Sí. porque vos sos divertida. Y porque nos tratás bien como personas. Mira, Y eso es ahí preocupante que te digan eso. me gustó que me dijeran. Claro, claro, sí, pero es Pero entonces es preocupante una porque dices, obligación. ¿qué Oscar, ocurre? es una obligación eso. Nunca dejar de ser persona para ellos. Claro, claro. No, es que te digan porque me tratas bien, no te hace pensar, pero ¿cómo te trata el resto? ¿Sabés que renuncié en un cargo que tenía? Me llamó el director, porque a mí me encanta hacer libros, me gustaba hacer exámenes de literatura con libro abierto. Tengo ¿Ya? 3 o 4 libros escritos de cómo llevar la literatura a clase, o sea que para mí no era,
no me daba miedo. El tema lo había investigado y llevaba libros a clase y quería que contestara, o sea, libros que, o sea, ellos contestaban a libro abierto, lo que se Sí, llamaba sí. libro abierto, el examen. Y me llamó y me dijo, en esta escuela no se usa eso. Bueno, pero clase de literatura, ta, 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 ta. Y para cómo que no hablaba español, pobre hombre, no sabía ni de qué libro le estaba hablando yo, pero no importa. Y me dijo, usted tiene que dedicarse al teatro, no a la docencia. Entonces le dije, no me voy a dedicar al teatro porque no creo, pero lo que estoy segura es que no voy a seguir siendo profesora de su escuela, mientras que usted siga siendo director. Y me fui. Dejé la carpeta mía ahí y me fui. Llegué a mi casa y mi marido me dijo, vas a llorar 3 días. Lloré 3 días, pero no importa. Y me Pero tuve lo bien que te quedaste no, no, me fui, me no fui, tiene me fui. precio. Abandoné la escuela en ese momento, esa escuela la abandoné en ese momento porque no me iba a llevar con director. Sí, No, pero cuando no puedes lo dejaba hacerlo, copiar, es bueno. Marcela, solo para terminar, digo. por favor, sí. Antes te decía, bueno, al final tú vives en Israel, conoces bien Europa, con la realidad. Hay muchas diferencias con el español como lengua de herencia en Estados Unidos y en Europa. Es una cosa muy diferente o se va igualando con el tiempo? Es- hay muchas diferencias en el sentido digamos, de cómo. Yo lo que más siento es a nivel de organización de las escuelas, lo que comentaba de que está la posibilidad de la escuela dual, de que existen clases de lengua de herencia Mm. específicas dentro de los sistemas, de que hay un poco más de interés por ciertos lugares o ciertas instituciones de que se mantengan las lenguas, en este caso el español, ¿no es cierto? Que a veces nos pasa un poco con Europa, o sea, no pasa con Europa de la misma forma. A nivel de los inmigrantes, el inmigrante depende en qué categoría vaya. En el caso, si vas con papeles es una cosa, si vas sin papeles es otra. Y entonces, si vas con papeles, te pueden costar las cuestiones de la lengua o de adaptación de tus hijos de una forma, y si vas sin papeles, es difícil en los dos lugares. Claro, Más o menos, depende del país donde vayas, depende también de tu propia preparación, depende de las expectativas que tengas como migrante al irte y de lo que estés dispuesto a hacer o no hacer con tu familia o con vos mismo cuando estás en ese otro país. Eh, lo que yo veo allá es que hay más materiales, hay más posibilidades, en algunos contextos hay incluso más poder económico en algunas escuelas, pero no en todas, porque por ejemplo ahora hice talleres para escuelas en Estados Unidos donde que los chicos comprar un libro de $10 era mucho dinero. Y cualquier revista en Europa puede costar un dinero así. y Entonces, cualquier cosa puede costar $10 en Estados Unidos. entonces sí, en Estados Unidos una formación de profesores es el triple de lo que vale en Europa, Claro, mínimo. Eh, y lo que me gustaría que lo que estamos tratando en Europa es los profes que trabajamos en Europa de hacer nuestro propio espacio, nuestro propio enfoque pedagógico para adaptarlo, o sea, crear ese enfoque pedagógico específico para esos inmigrantes que están poblando Europa. Y no solo son de América Latina, sino también son españoles que se han trasladado por claro. distintos lugares de Europa. ¿Mm? Entonces, sí hay diferencias, no son tan abismales, yo no las veo tan abismales, pero sí hay que tener en cuenta que son dos marcos diferentes con dos sistemas educativos totalmente diferentes. Y donde la lengua de contacto, en el caso de Estados Unidos, es el inglés, y en Europa tenemos la cantidad de lenguas que tenemos, 200. con más o menos fuerza económica, Oscar, Sí, la fuerza de la lengua económica también. por supuesto. Eso que nunca falte, mira, en eso sí que nos comparamos mucho con Estados Unidos, es decir, al final la lengua económica, como tú dices, es la que domina y luego el resto vamos a ver lo que pasa.
Marcela, final de la entrevista con este cuestionario que hago a casi todo el mundo. 5 recomendaciones a las que tienen que contestar en 10 segundos cada una. No es Uy, broma. no es broma ahora. Bueno, Tómate tu tiempo. Cuestionario final con recomendaciones sobre justicia social. Comenzamos con un libro, película, serie que te haya abierto los ojos. Que he dicho, eh, cuando hablamos de los temas del post, ¿no? Cuando yo leí un poco de cómo, también un poco cuál era la ideología, pensaba en las preguntas, en estas cuestiones. Y yo creo que no tengo un libro ni tengo una película, por supuesto. Con lo que hablo, no, imposible. Pero bueno, pero las cuestiones que a mí me marcaron como docente y como madre también, o que me movilizan, son las películas o los libros que me dejan algo a nivel de educación o de aprendizaje para transmitir, para crear aprendizaje, aprender a aprender. ¿M? Eh, Mi primer libro que me marcó, y lo recuerdo hasta el día de hoy, me lo regaló mi profesora de literatura, que se llamaba Junco. Junco era del escritor Ábalos, un escritor argentino, que habla de un profesor que se fue a trabajar, un maestro que se fue a trabajar a una provincia en Argentina, Santiago del Estero, y trabajaba con chicos en muy malas condiciones económicas. De hecho, yo quería ser como ese profesor. Ese era mi objetivo cuando empecé a ser, quería ser maestra, y de hecho trabajaba y me postulé para trabajar con los mapuches, con los indios Ah, los mapuches, los grupos mapuches, pero empezó sí. la dictadura, estaba muy fuerte y mis padres consideraron que no era lo adecuado. Entonces, dicho esto, a partir de ahí, a mí lo que me movilizó fueron los libros que apuntaran a eso. Películas que me gustaron en el último tiempo, que las puedo recomendar. Radical, la de La escuela en el tren, ay, que se me fue el nombre ahora, y también mexicana, El último vagón. Ah, El vale, último sí. vagón, Radical, por supuesto, La ciudad de los poetas muertos, Argentina el suplente, todas películas que mostraban el modelo o modelos de profesores que de alguna forma a mí me inspiran, me inspiraron y me van a seguir inspirando. Yo puedo volver a ver La sociedad de los poetas muertos y pararme arriba del escritorio y decir cosas de literatura para movilizarlos a los chicos. Y eso por el lado de películas, también fueron libros. Libros clásicos, por supuesto. Mujercita, todavía estoy en la dicotomía. ¿Cuál soy? ¿Si Joe o Meg? ¿Cuál de las dos me voy a quedar? Todavía no sé si En quiero serio, ser sí. una u otra. ¿Tengo tiempo? Tengo tiempo a los 60 de hacer eso. Libros que hablen de cuestiones que... Me gusta la novela histórica, y las novelas que me marcan esa cuestión, me marcan eso de cómo aprender eh, la, la realidad desde otro, ver la realidad de otras personas y de comprender cómo viven esas otras personas. Autores muy simple, puedo elegirte, muy simple, muy actuales, y puede ser que no son bestseller o que Me no cuenta que son los hace. más conocidos. Pero a mí, por ejemplo, yo me siento identificada con cosas que dice Rosa Montero, con cosas que dice Claudia Piñeiro, con la que tengo suerte las dos de conocer personalmente. Oh. Eh, Me motivé muchísimo con Matute, eh, pero de mi infancia, mis pilares fueron María Elena Walsh y Liliana Botoc. Eh, Puedo decir que ellas dos fueron, digamos, los pilares que me mantuvieron a mí, eh, como lo que quería hacer como en el futuro, Es, trabajar con niños de esa forma. eso te iba a decir, es muy interesante cuando se escogen los libros, cuando la gente que pasa por aquí, cómo delinean, cómo describen lo que vamos a ser o lo que somos. Combinan muy bien esos libros con lo que se ha dicho antes. Es muy interesante. Ángela Mastretta, ya te la nombré, con Sí. México, pero, o sea, a mí, yo creo que no quiero
un autor, no quiero un libro. Yo leo para aprender, leo para conocer el mundo. Eh, Vengo de una familia italiana donde se vivía de otra forma. Mis padres son de la guerra y son, mis padres no, mis abuelos, pero son criados de Sí, esa sí. forma. Entonces, leer, y eso era mi padre. Otro libro más, me decía mi padre. Y me sigue diciendo, otro libro más. Pero para mí leer es la mejor forma que tengo de viajar, de conocer. Sí, Entonces, claro. no sé, no, desde Junco hasta lo que quieras. Segunda preguntita. Hito histórico, un hito histórico que creas que vale la pena conocer, que como hay pocos también. La dictadura, ¿Cuál la de ellas? dictadura La de Argentina. argentina, Argentina. La dictadura porque me tocó vivirla de cerca cuando enseñaba. Sí. Tenía que correr entre las vías del tren para que los militares no me agarraran y tenía 15 16 años. Cuando me prohibieron mi primera edición, la última edición que hice en el libro, digamos, del periódico de la juventud, porque eh, en poco estaba contando lo que estaba pasando, ¿ok? Y el cambio fundamental que fue en mi vida el venir a Israel, porque la primera vez que yo llegué y empecé a dar clases y vi que los estudiantes no tenían miedo a hablar, y yo Mm. tampoco iba a tener miedo a hablar, como sí tenía en Argentina, y a expresar lo que pensaba con respeto, Sí, sí, claro. con el lugar que corresponde y en el momento que corresponde. eh, Eso me marcó muchísimo a mí. Entonces, por eso pienso que la educación es lo único que puede realmente ayudar a que los chicos vivan de otra forma, educarlos en todo aspecto, hasta cómo usar la tableta o qué buscar en la tableta. Y cuando hablamos de todes o todas o todes y toda esa historia que hay detrás, eh, que la inclusión no sea solo cambiar la letra de una palabra y no cambiar a decir alumnes, porque para mí eso no significa nada, porque me rompe la gramática que tengo de tantos años y pobre Nebrija saltaría de la tumba. Para mí la inclusión, la educación, lo que cambia, el libro que cambia, la película que cambia, es la película o el libro o el pupitre que permite que todos estudien. O sea, para mí la educación es el, la- realmente lo que sirve es que todos puedan acceder a la escuela, que todos puedan ir, que no, que todos puedan tener un libro o un lápiz o un cuaderno para poder aprender a leer y escribir y hacer cuentas, para que ningún gobierno ni ninguna dictadura les quite la posibilidad de pensar y ser libres. Eso es lo único que me Lo interesa. único. Y No por es eso se casi llama Sin nada, ¿no? Fronteras. Ay, ay, ay. Me Ojo. la jugaste fue acá, ¿eh? Lo has hecho tú solita. Una persona, o varias, líder, activista, figura pública, lo que sea que te haya inspirado o marcado. Una persona. Tengo muchas personas que me inspiraron. Una de las personas que más me inspiró, eh, vamos a decir, primero, mis padres, por lo que quise y no quise de lo que hicieron ellos. Ah. ¿Ok? Interesante eso, sí. Eh, Segundo, y en especial, mi suegra, la mamá de mi marido, la esposa bueno, mi suegra, Sí, ¿vale? sí. Me compliqué. Porque siempre creyó en todo lo que hice desde, desde que me conoció, y hace Y, muchos años. y eso No de vive una ya, suegra no siempre no es vive ya. fácil. Lamentablemente no vive ya. Em, ¿Y quién más? Bueno, eso de la familia y de los autores, de los escritores.
Sí. Mi mejor profesora, profesora de literatura que creyó en mí y me dijo que tenía que ser lo que soy mis profesores de aquella época de la primaria, que fueron mis compañeros y hoy por hoy ya están jubilados, pero fueron mis tutores. Y también aprender de los ídolos que tuve en la juventud, que después me di cuenta que no hay que creer a ojos ciegos de esas cosas que nos venden, porque yo estaba enamorada del Che Guevara hasta que descubrí las otras versiones del Che Guevara o las otras versiones, digamos. Sí, y algunas Entonces, versiones están muy bien y otras no están tan bien. no, mi ídola siempre fue María Elena Walsh, Ok. porque ella escribía para niños, cantaba también para adultos y nunca usó su vida personal y su bandera política para vender sus libros. Ella, Sí, para es mí, algo que actualmente no está muy de moda eso, no, por lo que sea. no. Ok, una urgencia. Algo que para ti es urgente abordar en la actualidad, Uy, que no hay bueno, casi nada, hay urgente. creo que te lo dije antes, que todos los chicos puedan tener una infancia digna, con salud y educación, sean, estén donde estén, porque si no educamos hijos libres y sanos y hijo, nieto, no importa, niños, Sí, sí, niños, sí, sí, sí. ¿no? Genéricamente hablo, eh, no vamos a criar adolescentes que puedan aportar a la sociedad y también creer en la juventud. Estos días murió Melina Furman, que era también una inspiradora para Ah, mí, muy joven, de 49 años murió, sí. y leí mucho de ella y me basé mucho en último tiempo en cosas. Y esto de creer en la juventud, o sea, de creer en los Mm. chicos, y esa es una urgencia. No pensar que lo hacen todo mal, no pensar que no piensan, piensan de otra forma. Y esto lo descubrí mucho con gente joven que estoy trabajando últimamente. O sea, el haber conocido a gente del grupo como Ana, que son más jóvenes que yo y ven la educación de otra forma, y digamos, la didáctica me hace pensar que se puede todavía, que se pude. Así No, no, que hay por ahí muchas voy. cosas, sí. Hay que hacer mucho más caso a la juventud de lo que la hacemos. Darles una Por- oportunidad, Oscar. Sí, sí, sí. Y no, Yo se la y no doy. esperar, Yo puedo no decir lo esperar de contrario. movida, que lo van a hacer todo bien. Claro, claro. Pueden equivocarse y para Es mí es donde hay más, que sembrar. me voy a retrotraer a tu compatriota Mafalda. Oh, wow, wow. Me olvidé, ella sí, ella fue ídolo para mí, ella fue. Fue y es. Yes. Es muy sorprendente lo actual que es Mafalda. Y es muy triste también por otra parte, pero bueno. Cuando decía, bueno, Mafalda Oquino, cuando decía que en alguna de sus viñetas, que creo que lo dije en algún episodio, pero es que me encanta ese momento, el que decía, chicos, apuraros porque si nosotros no cambiamos el mundo nos cambiará a nosotros. Pero claro, no pueden cambiar el mundo si nosotros no les hacemos caso, los adultos. Efectivamente. Mafalda nació el mismo año que yo, Oh. 1964. Ella es un poquito más joven que yo. Yo nací un poquito antes que ella, pero del mismo Se la año. ve jovencita, ¿eh? Curioso. Y Muy no bien. nació como así. Vale. Una causa social que te gustaría apoyar o que apoyes. No puedo cerrar sin decirlo, donde vivo. Que tengamos, que que el mundo tenga la suficiente inteligencia, apertura de cabeza para ayudar para que los conflictos bélicos Mm. se puedan solucionar lo antes posible, más allá del territorio en que estemos. Acá, Ucrania, Rusia, Palestina, no importa. ¿Mm? Causa Es urgente para mí. un deseo lícito y aparentemente muy complicado por lo que está, por lo que vemos. Pero No puedo bajarlo del renglón de urgente.
No No, puedo no, pensarlo. no, es Ya no imposible. quiero que me quede en un deseo de algo bonito y de una frase. No, 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 Quiero no. ponerlo en el renglón ahí de los organismos, pero a todos. Porque es urgente. No, Porque no, es no, urgente. es inapelable. Marcela, vamos a terminar. Alguno dirá ya, otros dirá, y otros igual no dicen eso. Por fin. Yo digo no. Para Gracias. quien haya tenido el gusto de escucharte, que en este momento es todo el mundo, ya que si están aquí, pues habrán tenido el gusto de escucharte, ¿dónde pueden saber aún más de ti? La mayor parte de las cosas que hago, que me interesan o que trato de compartir, o también es la puerta, es la puerta abierta para todo el que quiera compartir intereses o proyectos o ideas. El sitio web es Sin Fronteras. Marcela Fritzler Sin Fronteras, o busca Marcela Fritzler, está, Está por funciona aquí abajo buscando. de este vídeo, de este audio, según lo que esté escuchando, estará el link. Así que Eh, haces clic. y las puertas están abiertas realmente, ¿no, Oscar? Para el que le interese, para el que quiera dar a conocer su trabajo, es un espacio para aprender entre colegas propiamente, sin fronteras. Así que hay muchos materiales nuevos y también los invito a que se sumen. Eh, Ahora te puedo contar algo muy lindo. Oh, vamos, El dale. 26 de septiembre va a estar el grupo Canticuénticos, que es un Ah, grupo argentino que sí. hace música en diferentes ritmos y géneros y autóctonos. Es un abanico de culturas musicales reunido en este grupo que 26 de septiembre, celebrando el Día Europeo de Lenguas, aunque ellos cantan en español, pero la Bueno, presencia el de... español es una lengua. Así que bueno, eso están todos invitados. Marcela, un millón de gracias por acercarte por aquí. Es una gran suerte poder pasar el tiempo contigo y escucharte y escuchar todas las historias que tienes por contar y saber todo ese material que tienes creado y que vas a crear y todo ese bagaje cultural, idiomático, de vida que tienes detrás, que me encanta. Que soy Gracias. absoluto fan. Así que, gracias. Gracias y bueno, y mis disculpas a la gente si me extendí un poco y bueno, aquí con gusto. Gracias, Oscar, por la invitación y bueno, y nos vemos pronto por Nos algún lado. vemos. Seguro. Gracias, ¿eh? Buenas Chao, tardes. chao. Buenas tardes.